Bien, entonces cuando hablamos de trastornos afectivos, lo primero que tenemos que recordar es la clasificación, ¿ya? O sea, los trastornos afectivos históricamente se han clasificado en trastornos unipolares, que son básicamente los trastornos depresivos, y estos a su vez pueden ser la depresión mayor, ¿correcto?, que tiene una variante conocida como depresión endógena, que es una variante más orgánica, pero en general depresión mayor es el término para todos, ¿ya? Y esta se subdivide, la depresión mayor se subdivide en psicótica, que es cuando aparecen signos claros, delirantes de ideas de muerte, suicidio, desvaloración, y la no psicótica, que es la gran mayoría donde no hay estas ideas de desvaloración, de suicidio, etc. Y bueno, tiene menos riesgo de cometer suicidio. Ya la psicótica es más o menos un 15%, mientras que la no psicótica es un 85% de las depresiones mayores. Luego tenemos, dentro de los depresivos unipolares, una segunda variante que es la distimia, ¿correcto? Que es la distimia, que es un trastorno que vamos a ver, que es un tipo de depresión más leve, pero crónica, ¿ya? La segunda parte son los bipolares. Se llaman bipolares porque presentan estados de excitación, ya sea manía o hipomanía, y se combinan o no con estados de depresión. Entonces ahí tienes el tipo 1, que es el maníaco, el que tiene episodios maníacos a la alta, o que tiene episodios mixtos, con o sin depresión. O sea, hace manía, depresión, solo manía, manía, depresión. Ese es el tipo 1. Y el tipo 2 es el depresivo mayor, pero que en el transcurso de su vida hace las hipomanías, ¿correcto? Y el ciclotímico es aquel que combina la hipomanía con la distimia que les puse acá. Combinamos hipomanía con distimia por al menos 2 años y no existe más de 2 meses libre de enfermedad. ¿Ya? Entonces, esas son las definiciones o la clasificación, mejor dicho, de los trastornos afectivos que vamos a ver más adelante en su diagnóstico. Bien, lo siguiente que necesito que recuerden es las definiciones de los términos. Por ejemplo, el episodio depresivo es el primero de la vida de una persona, el primer episodio. Entonces, un episodio depresivo no es igual a ser un paciente con trastorno depresivo. Entonces, el trastorno depresivo sí es el que tiene riesgo suicida y es porque tenemos 2 o más episodios depresivos. O sea, se llama trastorno porque ya hay 2 o más episodios depresivos que están espaciados por lo menos 6 meses uno del otro. ¿Ya? Finalmente, la distimia, habíamos quedado que eran criterios depresivos menores, no llegabas a los criterios diagnósticos, por eso dice que es más leve, no tiene riesgo de suicidio elevado, pero es crónica, debe estar por lo menos 2 años. Y el paciente no está libre de síntomas por más de 2 meses. O sea, sus remisiones no exceden los 2 meses y luego recae y recae y recae. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es tan importante este capítulo y por qué nos preguntan tanto los trastornos afectivos? Justamente por la epidemiología. El trastorno afectivo es la enfermedad psiquiátrica más frecuente de todas. Es la más frecuente de todas, ¿correcto? La prevalencia del trastorno, ojo muchachos, trastorno, el que es 2 o más veces con riesgo de suicidio, es de 15% promedio, que puede ir aumentando a lo largo que avanza la vida, ¿ya? Y si yo les dijera la prevalencia del episodio depresivo, ustedes no me creerían. El episodio depresivo le puede pasar al 55% de personas. O sea, prácticamente 1 de cada 2 humanos a lo largo de su vida tiene un episodio depresivo por algo que le ha pasado. Eso no significa que vas a ser un trastorno depresivo, ¿correcto? El episodio depresivo puede curar solo, inclusive en 4 a 6 meses, sin tratamiento. Pero con psicoterapia y tratamiento eso puede curar en mucho menos tiempo, ¿ya? Pero el trastorno depresivo, ahí ya sí tenemos un cuadro psiquiátrico de fondo o un cuadro orgánico de fondo, y eso sí tiene más riesgo de suicidio y eso sí puede requerir un tratamiento mucho más prolongado o inclusive de por vida, ¿ya? Bien, recuerden que la distimia es un poco menos frecuente, 3 a 5%, y sobre todo en gente joven, y el bipolar es mucho más raro, 1%, ¿ya?
¿Quiénes tienen más depresión y distimia? Pues las mujeres, son casi el doble que los varones. Y en cuanto al bipolar, es tanto varón como mujer por igual. La diferencia es que en los episodios bipolares, los masculinos o el varón suele hacer más episodios maníacos y la mujer suele hacer más episodios depresivos. ¿Listo? La edad de presentación de los síntomas. El trastorno depresivo mayor suele aparecer alrededor de los 40-50 años. ¿Por qué? Porque estas personas tienen riesgos debido a factores ambientales o sociales. Por ejemplo, a los 40 años mucha gente pierde el trabajo, o sus hijos se van de casa, o sus padres fallecen, o la vida simplemente les juega una mala pasada con alguna enfermedad, y es una etapa crítica. Tanto es así que se conoce como la crisis, ¿no es cierto?, de la edad media, ¿ya? Y en esa crisis se manifiestan las depresiones. ¿Listo? También los suicidios, o sea, los suicidios se disparan pasados los 55 años, porque justamente es la complicación de estos trastornos depresivos que arrancan 10 años antes, ¿ya? Es por eso que tratamos la depresión, porque deviene en suicidio, ¿bien? Luego, la distimia en cambio es más frecuente en jóvenes, en adultos jóvenes, menores de 40 años, y si se presenta en niños o adolescentes, el criterio diagnóstico de distimia ya no es 2 años, sino se vuelve 1 año. Cuando es en niños y adolescentes, ¿ya? Finalmente, los bipolares suelen aparecer en sus 30s. Las mujeres más hacia los 30s, los varones un poco antes de los 30s. Pero es justamente en la edad media, en promedio en general, que aparece el bipolar. ¿Listo? En el caso del bipolar, sí hay un marcado componente familiar genético. Recuerden. En cambio, en la depresión, el 80% de las depresiones no tienen una explicación familiar o genética, sino es más un tema psiquiátrico, psicológico, ambiental, o sea, estresores externos que generan el cuadro depresivo. En cambio, en el bipolar es más explicable por temas genéticos y familiares. Bien, ahora conversemos del suicidio. ¿Por qué tenemos que conversar del suicidio? Porque recuerden que de la depresión deviene el suicidio casi en un 15% de casos, que les dije que era la depresión psicótica que tenía ideas de muerte. Y en el caso de los bipolares es mucho más probable, puede llegar inclusive al 25-30% de bipolares que lleguen a intentar suicidarse, porque es más psicótico el daño. Entonces, debido a la gravedad, la complicación que tiene este trastorno afectivo, es que tenemos que hablar del suicidio. Por eso es que tratamos la depresión y el bipolar, para evitar que se suicide. Entonces, el suicidio, su principal factor de riesgo es la depresión, ¿correcto? Los trastornos afectivos. Y si habría que comparar entre depresión y bipolar, los bipolares tienen aún más riesgo. Pero como son menos frecuentes que los depresivos, al final ganan los depresivos en frecuencia. Pero en riesgo gana el bipolar. En segundo lugar están los adictos. Y como la adicción más frecuente es el alcohol, entonces el alcohol queda en segundo lugar. En tercer lugar está la esquizofrenia, sobre todo en la fase final residual de los pacientes que no han sido bien tratados, ¿ya? Luego tenemos como cuarta causa las borderline, que son borderline severas con clínica psicótica. Esos son los 4 más frecuentes de suicidio. Pregunta de examen: depresión, alcoholismo, esquizofrenia y borderline, ¿ya? El factor pronóstico más importante es intentos previos. Esta es la pregunta más repetida. Intentos previos. Ojo, cuando hablamos de un intento de suicidio no es lo mismo que hablar de una amenaza suicida o una vacilación, ¿correcto? Entonces, los intentos de suicidio ya son cuando francamente la persona desea matarse, ¿correcto? Desea matarse con algún objeto, con alguna situación contundente, ¿correcto? En cambio, las amenazas de suicidio o vacilaciones suelen ser sin intento de quitarse la vida, sino simplemente llamar la atención, ¿ya? Entonces, si yo me hago cortes en el brazo diciendo que es por mi amorcito que me ha dejado, y lo hago en público y hago mi escándalo, lo más probable es que eso sea una vacilación o una amenaza suicida. Pero si una persona va en su cuarto, se pone una horca y se tira, ¿no? Y por ahí que se rompió la cuerda y no se mató, eso sí ya es un intento de suicidio más objetivo, y ese sí tiene riesgo.
¿correcto? Ahora, recuerden, las mujeres suelen tener más intentos de suicidio que no lo consuman. Son intentos de suicidio un poco menos elaborados, se podría decir, y no lo consuman. Mientras que los hombres, correcto, por eso los intentos son más frecuentes en mujeres, los intentos, ¿ya? Y como les digo, en esos intentos no logran consumar el suicidio, pero los suicidios consumados son más frecuentes en varones y suelen ser con armas de fuego, con horcas, con drogas, y lo hacen recluidos en su casa, aislados, no como los intentos que son en público, ¿ya? Entonces es importante que se den cuenta de eso. Por eso, el factor de riesgo más importante para el suicidio, después de estas 4 enfermedades, o sea, después de las enfermedades psiquiátricas, el siguiente factor de riesgo más importante es ser un varón mayor de 55 años, que está solo, ya sea porque se ha divorciado, porque ha enviudado, lo que fuera, o porque vive solo. Si sobre eso tiene factores de enfermedad o problemas socioeconómicos que lo afectan, se quedó sin trabajo, está perdiendo la casa por la hipoteca o tiene una enfermedad o somática que lo discapacita, etcétera, es peor. Eso es un factor de riesgo adicional, ¿correcto? Entonces los factores de riesgo más importantes después de las enfermedades psiquiátricas son ser varón mayor de 55, que viva solo y que tenga una situación externa adversa, eventos adversos, ya sean de salud o socioeconómicos. ¿Está bien? Por eso es que recuerden, en la crisis del 2008, la tasa de suicidios en Grecia, por ejemplo, se disparó por encima del 60%. ¿Ya? Existe, sin embargo, una diferencia importante. ¿Por qué en Latinoamérica somos más pobres, hay más desgracias y no hay tanto suicidio como en Estados Unidos o en Europa? Entonces, lo que se ha visto es que hay factores que protegen frente al suicidio. Protegen frente al suicidio la religión. La religión. Los ateos son los que más se matan. Los que menos se matan son los religiosos y sobre todo los musulmanes, que tienen una religión mucho más ordenada. ¿Correcto? ¿Qué más te protege del suicidio? La sociedad, el soporte social, los amigos, la familia, el pueblo. Cuando hay una relación, un vínculo social más fuerte, te protege del suicidio. Por eso tú puedes ver que Cuba se está cayendo a pedazos, Venezuela se está cayendo a pedazos, Argentina se está cayendo a pedazos y sus tasas de suicidio no se disparan. A la primera que hay una crisis económica en Europa, ¡pum!, se disparan las tasas de suicidio. ¿Ya? Porque el tejido social en Europa, en Estados Unidos, en los países muy desarrollados, es más flojo. ¿Ya? En cambio acá, el tejido social es más denso. ¿Ya? Embarazos e hijos. Las mujeres, cuando tienen hijos o están embarazadas, disminuyen marcadamente su incidencia de suicidio. Se activan muchas hormonas, la oxitocina y otros, que explican biológicamente cómo es más difícil que una idea delirante de suicidio aparezca, ¿correcto? A pesar que existe la depresión puerperal y el famoso maternity blues, ¿no?, que son cuadros depresivos por posparto, en largo plazo el suicidio baja cuando hay hijos y embarazo. ¿Ya? Son factores protectores. Ahora, ¿cuándo debemos asustarnos que una persona esté en riesgo de suicidio? Cuando tiene eventos familiares críticos, muerte de familiares, sobre todo esposa o hijos, es lo que más se afecta y lo que más da un índice de depresión. Luego también las profesiones, los médicos, los policías, los militares, la gente que está con más acceso a medios letales se mata más. Y finalmente las enfermedades terminales, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad terminal es más probable que se suicide. Bien, entonces, ¿qué hacemos frente a un suicidio? De una vez hablemos del tratamiento. Suicidarse no es racional, ¿correcto? Es lo primero que tenemos que entender. Si tú tienes muchos problemas en tu vida, quitarte la vida no va a solucionar ninguno. Al contrario, va a crear más problemas. Entonces, racionalmente hablando, suicidarse nunca es la salida. Nunca, no es racional, porque no va a resolver los problemas que tienes. ¿Está bien? Entonces, se parte de que una persona que se quiere suicidar está atravesando un periodo psicótico.
Por lo tanto, la hospitalizamos por lo menos 48 horas con vigilancia estrecha para que no se mate, mientras pasa el episodio psicótico breve, dándole ¿qué? Haloperidol, sedantes, o mejor dicho, antipsicóticos sedantes. Se le da antipsicóticos sedantes en hospitalización con observación hasta que se le pase las ganas de matarse. Luego se le trata la enfermedad psiquiátrica de fondo y se le da su tratamiento correspondiente. ¿Listo? En casos extremos que no puedas controlar el intento de suicidio y quieras seguir matándose a pesar de darle haloperidol, la terapia electroconvulsiva es el gold estándar terapéutico para el tratamiento del intento de suicidio. Te pasan corriente al cerebro, te resetean todo y se te pasan las ganas de matarte. ¿Ya? Recuerden, Buda decía, si te quieres matar, estás en todo tu derecho, pero mátate de hambre. Mátate de hambre, porque te vas a demorar 40 días por lo menos en morir. Y tienes 40 días para pensarlo. Pero si te matas de un balazo, bueno, pues eso es un episodio psicótico. ¿Ya? Después te vas a arrepentir. Bueno, ya no hay después, ¿no? Pero si no se consuma tu suicidio, probablemente te arrepientas. O sea, al paciente se le tiene que explicar eso cuando esté en terapia. El suicidio nunca es la salida. Si es que te matas, no vas a arreglar nada. Y si te intentas matar y luego te recuperas, te vas a dar cuenta que fue un error. Así que siempre se debe tratar el suicidio o el intento de suicidio como algo psicótico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder entender bien todo esto que estamos hablando, ¿no? Y pasar al tratamiento y a la clínica, es necesario un repaso de la fisiología de la afectividad. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos los neurotransmisores noradrenalina, tenemos el neurotransmisor serotonina y el neurotransmisor dopamina. ¿Ya? Dopamina. Listo. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que nos da iniciativa. Nos da la iniciativa, las ganas de empezar cosas, ¿correcto? La serotonina es un neurotransmisor que nos da quietud, paz, nos da paz emocional, quietud. Y la noradrenalina es un neurotransmisor que nos da energía mental y nos aumenta el estado de alerta, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros combinamos la energía, el estado de alerta y la iniciativa que nos da la dopamina, tenemos la motivación para hacer las cosas. Entonces, si nosotros estamos muy motivados y tenemos energía para salir, trabajar, hacer 1, 2, 3, 4, 10 cosas en el día, es porque nuestro tono noradrenérgico y dopaminérgico están yendo bien, ¿correcto? Luego, la serotonina, que es la parte de las emociones, que nos mantiene equilibrado y nos da las emociones positivas, o mejor dicho, el bienestar emocional, cuando lo combinamos con la energía o con la iniciativa de la dopamina, podemos llegar a los extremos emocionales. Por ejemplo, el placer, o el otro sería la ira. ¿Correcto? Entonces, cuando le metemos toda la iniciativa, pero al tema emocional, porque la serotonina tiene que ver con las emociones, ¿correcto? Con la emoción. Entonces se genera en el extremo placer y en el otro extremo ira. Por eso el eros y el tánatos, ¿no es cierto?, que se hablaba siempre en la psicoterapia, ¿ya? El eros, el placer, fundamental, la creación, y el tánatos, la muerte, la ira, la destrucción, son como que las dos fuerzas que mueven nuestro cerebro, ¿no es cierto? Entonces el impulso sexual, ¿correcto? El placer, que es el extremo máximo, y la ira, que es el contrario, son las dos pulsiones emocionales extremas. Entonces en el medio están el resto de las emociones, ¿correcto? Entonces, cuando una persona es capaz de disfrutar el placer al máximo o de odiar con ira al máximo, podemos decir que su tono serotoninérgico y su tono dopaminérgico están bien. Entonces, cuando los tres están equilibrados, tenemos las emociones y las cogniciones, o sea, el pensamiento, y las voliciones, o sea, la voluntad, estabilizados. Cognición, emoción y voluntad estables, porque mis tres neurotransmisores están operando, están trabajando, ¿correcto? Están trabajando. Muy bien. Entonces,
Entre noradrenalina y serotonina juntos no hay como que un vínculo como para poner algo acá en el moradito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se alteran cada uno? Miren, si ustedes aumentan la noradrenalina, van a tener más energía, más energía. Pero si aumentan la noradrenalina sin aumentar la serotonina, o más aún, si se disminuye la serotonina, este balance, aumento de noradrenalina, disminución de serotonina, lo que nos da es irritabilidad, ansiedad. Entonces la persona se vuelve irritable, ansiosa, cuando se configuran así los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces recuerda, cuando estás muy activado, mucha energía, pero no tienes serotonina, te sientes irritable, ansioso. ¿Ya? Luego, cuando tienes mucha noradrenalina, tienes mucha dopamina, pero no tienes serotonina, ¿correcto? Cuando tienes mucha noradrenalina, mucha dopamina y no tienes serotonina, entonces ahí aparece el episodio maníaco. El maníaco tiene demasiada energía, tiene demasiada iniciativa, pero está irritable porque no tiene serotonina. ¿Ya? Y la tercera configuración patológica sería la siguiente. Cuando tenemos poca noradrenalina, poca serotonina, poca dopamina. Cuando tenemos disminuido los tres, el paciente es un depresivo. ¿Correcto? No tiene energía, no tiene voluntad ni iniciativa, no tiene emocionalidad. Entonces, depresivo. ¿Entendieron? Entonces, esas son las configuraciones que sustentan el uso de los fármacos. Y, profe, ¿existirá un estado en el que tengamos todo elevado? ¿Existirá un estado, profe, donde yo tenga harta energía mental y esté súper alerta, tenga hartas emociones, esté súper feliz y tenga harta dopamina y tenga súper iniciativa para hacer todo? Sí, muchachos, eso se llama amor, el enamoramiento, la maternidad. Son estados donde se ha visto que los tres neurotransmisores están a tope. Cuando estás templado, tienes energía, te levantas, estás con tu flaca, te vas a chambear, feliz, luego te vas a comer, le llevas a comer, le llevas a su casa, le llevas a su trabajo, regresas para seguir trabajando, para seguir estudiando, en la noche se vuelven a ver, están hasta tarde, van al cine, dejas en su casa, regresas, sigues feliz y al día siguiente lo mismo y estás en ese plan. Por eso es que el enamoramiento es una fase de bastante retribución de placer mental porque los neurotransmisores están a tope. Y también tienes otro ejemplo, la maternidad. Las madres por sus hijos trabajan, estudian a la vez, crían al hijo, crían al otro hijo, lo cuidan, lo quieren, y no se abruman. Entonces son estados donde nuestra mente está a tope, ¿no? Obviamente, esos son estados transitorios, pues no se pueden mantener para siempre, porque la mente también se agota, pues, ¿no? Por eso el amor dura lo que dura, pues, ¿no? De ahí se pasa y ya baja la intensidad, baja la energía, baja todo y queda básicamente en neuropéptidos como oxitocina, etcétera, que ya dan un vínculo afectivo diferente, ¿ya? Entonces, eso quiero que entiendan para que luego podamos ver la sintomatología. ¿Está bien? ¿Claro? Muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos al diagnóstico. Vamos a diagnosticar. Entonces, decimos que una persona está haciendo un episodio depresivo, cuando los neurotransmisores se están yendo a pique, ¿no es cierto? Entonces, la definición es que tienen que haber por lo menos 5 síntomas, lo cual demuestra que los neurotransmisores se están yendo a pique, y que debe ser por lo menos 2 semanas, lo cual demuestra que no es un problema transitorio del humor. Y debe suponer un cambio respecto a un estado anímico pasado. Debe suponer un cambio respecto a un estado anímico pasado. Y no debe ser causado por medicamentos o por enfermedades que
se les atribuye la depresión. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son esos 5 síntomas? Primero, la tristeza patológica. La disminución de serotonina nos va a dar la famosa tristeza patológica o melancolía. ¿Correcto? Esto tiene que ser casi todo el día, casi todos los días. ¿Ya? O sea, tú y yo nos podemos poner tristes de vez en cuando, eso es totalmente normal. Podemos inclusive llorar de vez en cuando porque nos acordamos de algo, porque nos pasó algo, totalmente normal. Pero si estás triste, melancólico, todo el día, todos los días, por 2 semanas, ese es un criterio de depresión, de que no tienes ya serotonina. El segundo es la disminución de la dopamina. Entonces ya tú tienes anedonia, ¿correcto? Anedonia. O la incapacidad de experimentar placer. Incapacidad de experimentar placer, ¿correcto? Todos los días, o todo el día, todos los días. Eso significa que te estás quedando sin dopamina. Lo que te gustaba salir a comprar, ir a jugar tu pichanga, lo que te gustaba estudiar, lo que te gustaba, no sé, pues ir al cine, ya no te gusta, ya no hay placer y todos los días, todo el día. Eso es otro criterio de que estamos entrando en depresión, siempre que se cumplan las 2 semanas. Muy bien. Luego, ojo, estos síntomas aparecen ya en la fase avanzada del episodio depresivo, pero son los que hacen diagnóstico, porque obligatoriamente tiene que estar uno de estos dos, obligatoriamente. Pero al inicio en la enfermedad, al inicio, lo que tenemos son, todos estos son expresiones de que está cayendo la noradrenalina, ¿correcto? Entonces la persona tiene insomnio, no puede dormir, o en casos raros tiene hipersomnia. ¿Correcto? La persona disminuye de peso 5% sin hacer dieta. Y en casos raros sube de peso. Eso es lo raro. La persona tiene enlentecimiento mental. ¿Correcto? Enlentecimiento mental. O sea, tiene su cerebro no le permite trabajar, entonces baja su rendimiento. Y finalmente la persona siente que tiene poca energía, se siente fatigado. Todo esto son señales de que te falta energía mental. Insomnio, sobre todo del despertar. Te levantas 2 horas antes de lo que normalmente te despertabas. O en algunos casos raros, hipersomnio. Tienes mucho sueño. Bajas de peso, sin hacer dieta. O en otros casos, subes de peso. Enlentecimiento mental y baja del rendimiento en tu trabajo. Todos te dicen, oh, ¿qué pasa? Estás distraído. Disminución de la energía y fatiga. Te sientes cansado, te sientes abrumado, sin energía. Eso es caída de noradrenalina, ¿correcto? Y finalmente, cuando aparece el sentimiento de culpa irracional, o sea, tienes pensamientos de culpa irracional, o sea, tú sientes que te va a pasar una desgracia, que tú tienes la culpa de todo, tienes desesperanza. Eso es un criterio psicótico. Y cuando ya tienes ideas de muerte o ideaciones repetidas de suicidio, eso también es otro criterio psicótico. ¿Ya? Entonces las ideas de muerte, los intentos de suicidio y las ideas de culpa, de sentimientos de desvalorización son los 2 criterios de psicosis, que son gravedad. Gravedad. Y finalmente acá les puse uno, que es la famosa pseudodemencia. Pseudodemencia, la incapacidad de concentrarse. Entonces un paciente depresivo en estadios avanzados no se concentra tanto que parece demente. O sea, sus estados mentales hacen que no tenga atención, concentración, inclusive puede perder a veces orientación, etc. Pero en los mini-mental de Folstein no sale con trastorno cognitivo. Eso se llama pseudodemencia. Cuando hay clínica de demencia, pero un paciente con clínica psiquiátrica de depresión. ¿Ya? Entonces, estos criterios que están viendo acá, si ustedes los suman, son 9. Entonces, estos 9 menos 2 son 7. Estos 7 puedes tener
cualquiera de ellos más uno de los de arriba y si suman 5 tienes diagnóstico. ¿Ya? Recuerden, el distímico tiene todo esto pero leve. Tiene todo esto pero leve sin los criterios de muerte y de culpa. O sea, el distímico tiene todo menos la clínica psicótica y lo tiene de forma leve, pero por más de 2 años. ¿Ya? Hay otro tipo de depresión que es la depresión invertida, donde en vez de insomnio tienen hipersomnia, donde en vez de perder peso ganan peso, donde en vez de estar enlentecidos están agitados. O sea, es lo contrario. Se llama depresión invertida. ¿Ya? Hay otro tipo de depresión, que es la depresión anaclítica de Spitz. Anaclítica de Spitz. Es cuando tienes un bebito que le quitas la mamá, le quitas la figura materna y lo dejas solo, botado. Ese niño al inicio empieza a llorar y está irritable. Y a los pocos meses empieza a apagarse y deja de desarrollar su cerebro, su emoción, su acción, inclusive regresiona. Ahí nos damos cuenta que el cerebro humano necesita la figura materna y necesita el amor para desarrollarse. Si no, no lo podemos hacer. Recuerden eso. Los primeros 6 años de vida es crucial la figura materna para el amor, la afectividad. Pasados los 6 años también es importante, pero ya no es crítico, ya no te va a quedar lesiones, ya no te va a dejar lesionado de por vida afectivamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los tipos importantes. Hay unas depresiones breves recurrentes que duran menos de 2 semanas, pero recurren por lo menos 1 o 2 veces al mes, ¿correcto? Por 1 año, eso también es un tipo especial. Hay la depresión puerperal, que ocurre en las primeras 4 semanas posparto, también es un tipo de depresión. Y hay la depresión por medicamentos y por enfermedades, que ahorita vamos a conversar. ¿Ya? Entonces, así es como tú diagnosticas un episodio depresivo. Si tienes 2 episodios depresivos, tienes un trastorno depresivo. ¿Ya? Bacán. Ahora vamos a diagnosticar la manía y la hipomanía, que es la otra parte. Entonces, en la manía y la hipomanía, ¿correcto? Vamos a hablar básicamente del episodio maníaco primero, del episodio maníaco. Entonces, en el episodio maníaco, lo que tú tienes que hacer es simplemente a estos síntomas, ¿correcto? A estos síntomas, lo que era 5 síntomas, lo vuelves 3. 3, ¿correcto? Que puede ser 4, si es que, puede ser también 4 síntomas, si es que lo que predomina es la irritabilidad y no el estado de euforia elevado. Ahorita te voy a explicar. Y tiene que durar 1 semana, o sea, 7 días, 7 días, ¿correcto? Entonces acuérdate de estos valores, ¿ya? Entonces, mire. El maníaco, la definición de base es que hay un aumento del estado anímico, un aumento de la afectividad, o sea, hay euforia, esa es la palabra, hay euforia, una afectividad elevada. Ese es un mandato en la manía. Entonces, si hay la euforia, son 3 síntomas. Si no habría la euforia, porque no se llega a manifestar como tal, pero tenemos la irritabilidad, entonces ahí necesitamos 4 síntomas adicionales. ¿Ya? La irritabilidad es algo importante porque es una manifestación rara de los trastornos afectivos. Por ejemplo, la tristeza en los niños y en los adolescentes no se expresa como tristeza, se expresa como irritabilidad. Ojo, ¿ya? Igual en los maníacos, cuando no se llega a la euforia, nos queda la irritabilidad. Entonces la irritabilidad es como un paso transitorio hacia los cuadros más graves afectivos. Bueno, entonces, dicho esto, ¿cuáles son los criterios que tienen que aumentarse en la manía? Recuerden que en la manía tenemos aumento de la noradrenalina, entonces hay insomnio. Insomnio. El paciente no puede dormir, ¿correcto? No puede conciliar el sueño. Y a veces le basta con 2 horas suficiente para estar lúcido todo el día. Entonces, incapacidad para dormir. ¿Ya? Luego, el paciente está verborreico, verborrea. Habla mucho, ¿correcto? El paciente está verborreico, habla demasiado. ¿Ya? Muy bien, eso se llama elocuente. También, así lo puedes leer, elocuente, presiona para hablar. El paciente tiene una autoestima elevada, o sea, ideas de
grandeza, que inclusive pueden llegar al delirio megalomaníaco, ¿ya? Se cree Superman, se cree un superhombre, su autoestima es muy elevada, se siente grandioso y en algunos casos puede delirar y hasta puede pensar que puede volar y se tira de un segundo piso y se mata, ¿ya? Son casos ya extremos, los delirios de grandeza. Muy bien. El paciente tiene distraibilidad. Distraibilidad. Cualquier cosa le quita su atención. Es bastante distraído y eso es porque tiene también demasiada noradrenalina, ¿ya? El paciente presenta fuga de ideas. Ya les expliqué en semiología. La fuga de ideas es cuando combinas verborrea, taquipsiquia con pérdida de la idea directriz, ¿ya? Y finalmente, el paciente se obsesiona con lograr objetivos, sobre todo relacionados al trabajo, o puede ser conductas sexuales de riesgo, o puede ser compras compulsivas. O sea, el paciente se obsesiona con algo, ¿correcto? Fija su atención de forma obsesiva con el trabajo o de repente con relaciones sexuales y empieza a hacer un montón de exabruptos o empieza a gastar su plata como loco, invierte acá, invierte allá y se empieza a bloquear. Entonces, esos son criterios de que ya está teniendo excesiva dopamina, ¿ya? Entonces, el delirio y estas obsesiones ya indican demasiada dopamina, ¿ya? Igual la verborrea y las fugas de ideas también van relacionados con la dopamina, mientras que el insomnio y la distraibilidad con la noradrenalina. Igual están elevados los dos. Entonces, esos son los síntomas. Ahí tienes 6, que tienes que escoger 3 o 4 dependiendo si hay o no euforia de base, ¿ya? Entonces, en el episodio maníaco, otra definición es que el paciente necesita hospitalizarse. Entonces, la segunda lógica en el episodio maníaco es que hay una afectación social tan marcada que necesita hospitalizarse. ¿Listo? Entonces, con eso hemos diagnosticado nuestro episodio maníaco. Si solo hay episodio maníaco, ¿qué tipo de trastorno bipolar es? Tipo 1, porque solo hay episodio maníaco. ¿Se le puede o no añadir depresión? Bipolar tipo 1. Pero ¿qué pasa, chicos, si el paciente no necesita hospitalización? No necesita porque no tiene afectación social. Y los síntomas no duran 7 días, sino máximo duran 4 días. Esos 3 o 4 síntomas que hemos visto, pero solo duran 4 días. Entonces, eso se conoce como hipomanía. Cuando el paciente tiene episodios que no superan los 4 días y no requiere hospitalización, se llama hipomanía, ¿ya? Entonces, por eso les puse esto para que recuerden, porque miren acá, 4 más 3 es 7. Entonces yo me acuerdo, cuando los criterios diagnósticos de la manía, entonces lo que hago es, si la depresión era 2 semanas, mira, 2 semanas, entonces le quito una semana. ¿Cuánto es una semana? 7 días, ¿ya? ¿Y cuántos síntomas es la depresión? 5. Entonces 5 menos 2, 3. 3 síntomas para la manía, ¿ya? ¿Y cuánto le falta para 7 al 3? 4, por eso la hipomanía es 4. ¿Ya? Yo hago un juego ahí matemático para tratar de recordar. Siempre, obviamente, de base depresión. 5 por 2, ¿no? 5 por 2. Muy bien. Entonces, eso es los criterios diagnósticos de ambos. ¿Qué pasa cuando junto un maníaco con depresivo? Bipolar tipo 1. Y cuando juntaba un hipomaníaco con depresión, bipolar tipo 2. ¿Ya? Y cuando juntaba un hipomaníaco con un distímico, ¿cómo se llama eso? Ciclotimia. Cuando juntas hipomaníaco con distimia por más de 2 años y que no mejoran el cuadro clínico por más de 2 meses, eso es ciclotimia. Ciclotimia. ¿Listo? Bacán.